Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar pasteles de Belén. Aprovechando que ha sido Eurovisión, me han traído estos pastelitos de Lisboa y como se me han acabado, pues vamos a hacer unos cuantos. Estos pastelitos están hechos con una base de hojaldre y una crema pastelera de limón y canela. Se supone que la receta es secreta y solo la conocen 3 personas en el mundo, pero no deja de ser una base de hojaldre y una crema pastelera. Entonces, no quiero ir yo de guapo de la serie, pero si encontramos una receta que nos guste, podemos hacer algo muy decente. Vamos a empezar mezclando 100 ml de leche entera y 60 gramos de maicena. Disolvemos y reservamos. También vamos a pelar un limón, retirando el albedo, que es la parte blanca que amarga, y lo vamos a juntar con 400 ml de nata y 200 gramos de azúcar, dejándolo que aromatice. Si queremos acelerar el proceso, podemos calentar un poco la leche, pero no mucho, ya que luego vamos a necesitar esta preparación fría. Una vez el azúcar esté disuelto y la nata tenga aroma a limón, colamos, enfriamos y mezclamos con la maicena. 8 unidades de yema previamente mezcladas y cocinamos al fuego hasta llegar a los 84 grados sin dejar de remover. Si no tenéis termómetro podéis prestar mucha atención y cuando la mezcla empiece a hervir y a coger textura, la retiramos del fuego. Seguimos engrasando el molde que vamos a utilizar para los pastelitos y después vamos con la masa. Vamos a utilizar hojaldre ya hecho porque su elaboración es bastante compleja y ya que el industrial tiene un resultado tan bueno lo vamos a usar. Si tenéis curiosidad en cómo hacer hojaldre casero, dejádmelo en los comentarios y ya haría una receta. Si lo compramos hecho, recomiendo el de mantequilla. La mantequilla no es muy buena para la salud, pero está mucho más buena que otras grasas hidrogenadas y siempre podemos comer menos. En cualquier caso, estiramos una lámina de hojaldre de mantequilla y hacemos círculos con la ayuda de un molde. Después rellenamos con la crema pastelera, pintamos con huevo y listo. Hay otra manera de hacer estos pasteles, utilizando 2 tiras de hojaldre. Una más pequeña que vamos a enrollar para hacer la base y otra más grande que hará de pared. Podéis utilizar la que os resulte más fácil, son parecidas. Finalmente horneamos 15 minutos a 200 grados, dejamos enfriar y espolvoreamos con azúcar glass y canela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web. Y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGT14 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!